Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Que han hecho, no, al fin no han dicho nada de mover más horas. Ah, bueno, perfecto. Porque ya como avanzamos un poquito, estamos esperando que lleguen otros. Como avanzamos un poquito, les voy a dar entonces una de las clases de agua, pero nos quedaría como dar otra que es la de mediciones de los compartimientos celulares, que la podríamos organizar en un momentico que la tengan por ahí un espacio. Creo que hay un espacio como el 16 de marzo, pero si ustedes quieren, se las dicto ahí. Me dicen entonces. Esperemos otro poquitico que lleguen más y comenzamos la clase. Bueno, vamos entonces a comenzar la clase. Para los que llegaron más tarde, buenas tardes. Hoy les voy a compartir entonces esta clase, que es la clase de líquidos corporales. ¿Sí están viendo ahí la clase? Sí, Sí, doctora. doctora. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy, vamos a ver qué son los líquidos corporales, por qué es tan importante, porque después en la clase de la semana entrante a esta hora vamos a ver cómo es el movimiento de agua. Entonces tenemos que tener mejor esta clase de agua para que nosotros entonces comprendamos cómo hacemos reabsorción de esa clase de agua. Hemos dicho siempre entonces que los riñones, pues ya dijimos que cumplen diversas funciones, entre ellas pues reabsorción, secreción, porque excretan todas aquellas sustancias perjudiciales que el organismo tiene. Como órganos reguladores, dijimos, los riñones mantenían el volumen y la composición de los líquidos corporales y generalmente pues esos líquidos corporales está el agua y los electrolitos básicamente. Por lo tanto, entonces también dijimos que eran órganos endocrinos, que también vamos a verlos después de que hagamos esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues brindarles a ustedes el conocimiento básico sobre la distribución de cómo se distribuye el agua corporal, aunque lo han visto, por lo menos lo recordamos un poquito, la composición de esos mecanismos existentes para esos intercambios a través de la membrana celular. Los líquidos corporales y el agua, pues hemos dicho que el agua es el medio interno. ¿Qué quiere decir? El agua es el medio que baña el interior de las células
que baña los líquidos que corren por la circulación, por lo tanto es ese medio interno y constituye pues un porcentaje muy alto de agua en el organismo. De tal manera que esa cantidad total de líquidos corporales y la cantidad total de solutos, así como sus concentraciones, deben mantenerse en equilibrio. ¿Por qué en equilibrio? Pues porque lógicamente ellos son los que nos van a dar la homeostasis corporal. De tal manera que Claude Bernard decía que era un medio interno que bañaba el interior de todas las células, tanto al interior como al exterior de las células. Antiguamente, como evolucionamos de un medio acuoso, pues los líquidos corporales eran muy parecidos en concentraciones de electrolitos a los mares generalmente. Pero últimamente con toda la contaminación del agua, pues ya estamos lejos de tener unas concentraciones parecidas. Por lo tanto, estos líquidos corporales, como lo ven ahí, en azul están representando las membranas. ¿Qué quiere decir? Que todas las células tienen membranas que permiten entonces que por allí fluya el agua. De tal manera que algunos problemas comunes e importantes que aparecen en la medicina y que aparecen en clínica básicamente se deben a anormalidades de quién, del control del mantenimiento de todos estos líquidos corporales. Dijimos entonces que regulan quién, la homeostasis corporal. ¿Por qué? Porque son los procesos fisiológicos coordinados que van a mantener ese nivel estable de funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de variaciones que puedan tener en cualquier patología, en cualquier momento, pues vamos a mantener estables variables fisiológicas, como cuáles, como temperatura, como pH, como presión de CO2, como presión de oxígeno. Vamos a tener la osmolalidad corporal dentro de límites normales y vamos a tener en ese estado las concentraciones iónicas dentro de ese rango, digamos así, de normalidad. Que hayan variaciones un poquito a otro, pues se pueden permitir en el organismo y para eso están los mecanismos reguladores. ¿Por qué es posible mantener esa homeostasis? Porque existen todos esos medios reguladores que van a conservar entonces esos medios internos en el organismo. Dijimos entonces que la célula que estaba conformada por una membrana plasmática, que dentro de esa membrana plasmática que estaba constituida por fosfolípidos en su gran mayoría, ¿cierto? Por colesterol, fosfolípidos en su gran mayoría, pues permiten que la célula se comunique del exterior al interior. Que en el interior también la célula tenía una cantidad de organelas que le permitían el funcionamiento, que tenía un citoplasma dentro del interior y que ese citoplasma dentro del interior tenía concentraciones de electrolitos como potasio, magnesio, fosfatos y proteínas también, pero que tenía organelas como esta, que es la mitocondria, que permite entonces que todos esos nutrientes que lleguen a la célula se puedan convertir en energía o que puedan derivarse a producir otros compuestos. Teníamos también entonces los lisosomas, que eran aquellas organelas que permitían que todo lo que no fuera funcional pues se pudiera dañar, se pudiera destruir y que las sustancias como aminoácidos, si destruía una proteína, pues salieran al citoplasma básicamente. Teníamos también entonces retículo endoplásmico rugoso y retículo endoplásmico liso que permitían entonces que ese material genético que estaba al interior de la célula se pudiera transcribir y pudiera entonces procesarse por los retículos endoplásmico rugoso y liso y salir al exterior como una enzima, como una proteína, como unas sustancias que pueden producir un tejido, como es el colágeno básicamente.
Teníamos también un núcleo, dijimos el núcleo que albergaba en su interior pues una cantidad de material genético que en algunas células es DNA, pero que en otras puede ser RNA, como el famoso virus que nos está acompañando ahora con esta pandemia. También adosado a la membrana que tiene también el núcleo, básicamente pues están otras organelas que se llaman los ribosomas y que permitían entonces que ese DNA que se transcribía en un RNA mensajero fuera leído por los ribosomas para que en el citoplasma los ribosomas produjeran entonces proteínas básicamente. Teníamos también vacuolas, dijimos vacuolas que podían almacenar nutrientes o agua en las células. Entonces, mire cómo todas las células del organismo están constituidas y en su gran mayoría, ¿por qué? Pues por un citosol compuesto de mucha agua. De tal manera que en ese citosol también podíamos tener electrolitos disueltos, oxígeno que se transporta, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos y CO2 que se producía como producto final del metabolismo celular. Dijimos que ese citosol que estaba compuesto en su gran cantidad, pues tenía un compuesto que era básicamente una molécula de oxígeno y dos de agua que forman, y dos de hidrógeno que forman entonces la molécula de agua. Dijimos que esta molécula de agua, pues básicamente podía tener entonces parcialmente cargas. ¿Qué quiere decir parcialmente? Que el oxígeno, como tiene electrones desapareados, pues puede tener cargas negativas y los protones de hidrógeno que casi le daban, pero no le regalaban del todo los electrones, sino que este enlace covalente, la nube electrónica estaba más cerquita del oxígeno, que es más electronegativo, da una carga parcialmente, ¿cierto? Carga parcialmente, ¿qué quiere decir? Que no es totalmente iónica, que es una carga parcial que puede tener protones de hidrógeno que atraen, protones negativos que atraen o protones positivos que atraen. De tal manera que el ángulo es una estructura tetraédrica y el ángulo formado entre el oxígeno y los dos hidrógenos pues es básicamente de 104.5 grados. Por lo tanto, en esa composición de la estructura del agua, podemos decir que el agua puede formar dipolos. ¿Qué quiere decir? Un dipolo que es parcialmente negativo y un polo que puede ser parcialmente positivo. De tal manera que el oxígeno tiene una densidad de carga negativa, mientras que los hidrógenos tienen una densidad de carga positiva. Por eso se le llama dipolo, básicamente. Por eso en la práctica la molécula de agua se comporta como eso, como un dipolo básicamente. ¿Qué le permite a este dipolo? Pues hacer esto, mire, fuentes de hidrógeno y por eso podemos encontrar el agua. ¿En qué estados podemos encontrar el agua? ¿Quién me quiere decir? Líquido, sólido, gaseoso. Exactamente, ¿cierto? Entonces la podemos encontrar líquida, pero líquida no es una sola molécula, son muchas moléculas que están corriendo en esa agua de un río, de la llave, está líquida, ¿cierto? Pero la podemos encontrar en las nubes formando esas grandes masas de agua, pero todas están unidas ¿por quién? Por estos que se llaman puentes de hidrógeno. No son enlaces covalentes, son atracciones electrostáticas entre esa carga parcialmente negativa del oxígeno con esa carga parcialmente positiva del hidrógeno. Por eso se forman puentes de hidrógeno largos, grandes, para formar entonces las nubes, puentes de hidrógeno normales para formar el agua líquida y puentes de hidrógeno que casi forman una especie como cúbica en el agua de congelamiento, básicamente. Esa agua generalmente pues también se ha llamado el solvente universal.
¿Qué quiere decir? Que la mayoría de cosas se disuelven en agua. ¿Cuáles sales tenemos disueltas en agua? Nosotros tenemos entonces una cantidad de sustancias que se pueden disolver en el agua, menos aquellas sustancias que son altamente como grasosas, digamos así. Por eso entonces, en la mayoría de las veces, ¿qué es la característica que tiene que tener el agua para que sea el solvente universal? Pues que tiene que tener unas características físico-químicas que le permiten entonces que todo lo que llegue al agua se pueda disolver. ¿Cuáles son esas características físicas que tiene el agua? Que tiene un alto calor específico, que se puede considerar como termoestabilizadora, tienen un alto calor de evaporación, tienen un alto calor de fusión, tienen una alta densidad que es a 4 grados centígrados y alta conducción de calor. ¿Por qué termoestabilizadora? Pues porque nos permite evaporar y enfriar la piel de nuestro organismo cuando nosotros por transpiración podemos estar a una temperatura muy alta, de tal manera que allí podemos termoestabilizar la temperatura corporal. Por eso se le llama entonces el solvente universal. Pero también el agua puede disociarse. ¿Qué quiere decir? Que dos moléculas de agua se pueden disociar ¿en qué? En iones hidroxilo y en protones de hidronio, básicamente. De tal manera que ese oxígeno puede recibir un protón de hidrógeno más y formar el hidronio. Con esta división de disociación del agua, pues básicamente esa disociación que es muy débil en el agua pura y que casi el producto iónico a 25 grados centígrados se pudo medir entonces esa constante de disociación. De tal manera que esa constante de disociación dijeron, ¿a qué va a ser igual? Pues a la cantidad de protones de hidrógeno que puede formar estos OHs, multiplicado por ¿quién? Por la cantidad de estos hidronios que producía el agua. Y lo pudieron medir a 25 grados centígrados y pudieron darse cuenta que esa constante de disociación del agua era igual a 1 por 10 a la menos 14. Eso permitió entonces saber que el agua es una solución eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que puede conducir la corriente eléctrica, que el agua generalmente va a ser el solvente en el que nosotros podemos diluir sustancias. Nosotros a un agua pura le podemos echar azúcar, le podemos echar leche, le podemos echar sal, le podemos echar proteínas, le podemos echar cualquier cosa. Entonces, ¿y qué se va a convertir en una disolución? ¿Disolución de qué? Pues básicamente disolución de partículas que se pueden disociar y estar en contacto con el agua. Entonces, en esa forma, nosotros lo llamamos que el agua es el solvente universal. A partir de esa disociación del agua, se pudo decir entonces que la vida se desarrolla también y con esta ecuación se pudo decir entonces que la vida se desarrolla ¿a qué? A pHs. Y entonces allí se pudo definir qué era el pH y se pudo definir entonces que el pH podía variar entre 0 y 14 porque la constante de disociación era 1 por 10 a la menos 14 y se pudieron dar cuenta los investigadores que hicieron estos estudios que había sustancias que podían tener entonces una gran cantidad de protones y lo llamaron en acidez y una gran cantidad de sustancias que podían tener iones hidroxilo que lo llamaron en alcalinidad. De tal manera que el punto medio entre ese 0 y 14 pues era entonces el 7. Por eso entonces se pudieron medir los pHs, que es el antilogaritmo de esa concentración, y entonces pudimos ver que dentro del pH neutro pues está el plasma sanguíneo, está el sudor, las lágrimas básicamente. Pero que había sustancias que estaban hacia el lado izquierdo, que eran de acidez,
y allí se pudo medir entonces el pH de la leche, del pan, de las cervezas, del limón, de todos los jugos gástricos y aún de compuestos como el HCl, que es el más ácido. Pero también se pudieron medir entonces los pHs hacia el lado de la alcalinidad y ahí teníamos entonces el bicarbonato, detergentes, amonios e hidróxido de sodio básicamente. De tal manera que también se pudo entonces, con esa constante de disociación del agua, se pudo determinar también la acidez o la basicidad. ¿Para qué sirve el agua? Pues las funciones del agua es aportar líquidos para las secreciones glandulares, solvente reacciones químicas inorgánicas del cuerpo, es el medio de transporte por donde circulan todas las sustancias, sean de desecho o no, es un diluente de la digestión y absorción de los alimentos. Dijimos, es un termorregulador porque tiene todas esas variables físico-químicas que le permiten ser termoestabilizador de temperatura, mantiene el volumen sanguíneo, mantiene la presión arterial, mantiene la funcionalidad renal y mantiene la concentración normal de los electrolitos. De tal manera que esa importancia para la vida es básica. ¿Por qué? Porque sin agua no podemos vivir. Nosotros podemos vivir unos mesecitos sin comer muchos alimentos que nos metan energía porque estamos gastando reservas internas, pero sin agua nos deshidratamos y las células se mueren. Por eso entonces es muy importante que el agua la conservemos, que mantengamos el agua limpia, que podamos usarla, pero ¿qué nos hemos convertido en que todo se lo tiramos al agua? Todo el desecho que encontramos va al agua, el agua va a los ríos desembocan en los mares y ahora tenemos aguas demasiado contaminadas de material orgánico que no necesita. Las fábricas vierten todo a los ríos, entonces estamos dañando el agua. Por lo tanto, no puede que nosotros, pero nuestras generaciones futuras van a tener muchos problemas de aguas potables si no nos ponemos la mano en el corazón porque estamos acabando con nuestro planeta. De tal manera que en esa forma nosotros necesitamos el agua para vivir. ¿Qué es el agua corporal? Esto lo vieron en el primer semestre, creo, con la doctora Landazuri, y el agua corporal es ese agua o ese mar interior que tenemos dentro del organismo. De tal manera que ese agua corporal básicamente tiene factores individuales, dependiendo de qué, pues dependiendo del peso y de la talla. Y ese peso y la talla, ¿qué es? Pues el índice de masa corporal. Entonces, dependiendo del índice de masa corporal, todos nosotros tenemos una cantidad de agua corporal en el interior. Menor agua, ¿sí? Menor de 18, decimos entonces es delgadez. De 18 a 24.9 el índice de masa corporal es normal. De 25 a 29.9 tenemos sobrepeso y a mayor de 30 el índice de masa corporal tenemos obesidad. Esta clasificación de la OMS según el índice de masa corporal pues nos permite entonces decir qué tanta cantidad de agua tenemos nosotros en el interior de nuestro organismo. ¿De qué depende el agua corporal? ¿Qué factores individuales modifican el agua corporal? Aquí los tenemos. Edad. A menor edad, mayor cantidad de agua corporal y se va perdiendo a medida que vamos teniendo años. Entonces, la edad es fundamental para esto. También tenemos el sexo. Los hombres tienen más agua corporal que las mujeres. ¿Por qué creen que las mujeres tenemos menos agua corporal? ¿Quién me quiere decir? Porque las mujeres tienen más grasa. Tenemos más grasa. ¿Y por qué tenemos más grasa?
Porque se supone que esas reservas energéticas están pues para el parto. Exactamente, porque nosotros tenemos que gestar un bebé durante 9 meses que tiene que comer ¿de qué? De las reservas que nosotros tenemos en el organismo. Por eso entonces esa grasa corporal que tenemos de más las mujeres, además hacemos procesos menstruales cada mes que nos producen liberación de gran cantidad de agua corporal en ese sangrado que hacemos. Entonces, por eso necesitamos mayor cantidad de energía. Entonces, el sexo y la edad y la constitución de la persona, si es delgada o gruesa, pues van a cambiar entonces el agua corporal. Entonces, miren cómo aquí, en el feto dentro de la madre, pues el agua corporal de ese bebé que se está gestando es el 90%. A medida que nace, si es un bebé prematuro, tiene un 80% de agua, si es un bebé a término, tiene 75% de agua y ya cuando está creciendo, el niño ha perdido agua corporal y ya no tiene sino el 70%. De tal manera que desde el nacimiento vamos perdiendo agua corporal. El agua corporal total en función de la edad, dijimos entonces, el hombre mayor tiene 55% de agua corporal y la mujer tiene un 45% de agua corporal. En función del sexo, dijimos, el hombre tiene 60% y la mujer tiene un 50% de agua corporal. También el agua corporal y la distribución depende también entonces no solamente del sexo, sino de los sólidos disueltos que estén dentro de esos líquidos corporales, de tal manera que también entonces mire cómo en los tejidos de sostén pues tienen mayor cantidad de agua corporal en el hombre que en la mujer. También en el tejido adiposo, pues vemos que el hombre tiene menos, la mujer tiene muchísimo más y que el agua corporal pues varía de 60 a 50%. Entonces allí también tenemos eso. En función del contenido de tejido adiposo, dijimos, también se pierde agua porque los recién nacidos pues tienen un promedio de agua, pero ya cuando se hace más adulta, si es más obesa, tiene menos cantidad de agua que una mujer delgada y lo mismo que un hombre obeso, que generalmente toda está en la región abdominal que produce, entonces mire, la gordura siempre se adosa muchísimo más en la región abdominal y eso hace entonces que el índice cadera-cintura sea un riesgo también grandísimo de tener problemas cardiovasculares. De tal manera que en esos factores fisiológicos la edad juega un papel muy importante. A mayor edad, menos cantidad de agua. Con el sexo también dijimos mayor en el sexo masculino que en el femenino. ¿Y qué van a modificar? Pues la temperatura corporal, el medio ambiente, poder soportar el medio ambiente. También el medio ambiente va a hacer entonces que nosotros, digamos así, perdamos agua corporal, porque si el calor es muy grande en el medio ambiente, pues vamos a sudar y vamos a perder líquidos para mantener la temperatura corporal. Enfermedades como que tienen tos, básicamente, pues también en cada tos que hagamos vamos a perder líquidos corporales y algunos traumatismos que nos permiten entonces que botemos grandes cantidades de líquido, como en esos accidentes que hacemos o que nos cortamos, pues vamos a perder grandes cantidades de líquido. Dijimos entonces que esta mujer obesa pues tiene muchísima menos cantidad de agua corporal que si fuera una mujer delgada. También en el embarazo básicamente se puede perder agua corporal. ¿Por qué? Porque pues tenemos una unidad fetoplacentaria, tenemos dos circulaciones en paralelo, la del feto y la de la madre, tenemos aumentos de volemia y eso nos pueden producir entonces básicamente una hipervolemia e hipotensión fisiológica y es el por qué la madre con esas dos circulaciones en paralelo muchas veces al comienzo del embarazo que está instalando esos dos sistemas circulatorios y esa unidad fetoplacentaria pues tiene problemas de
La hipervolemia tiene problemas de hipotensión y tiene mareos generalmente. ¿Cuáles son las fuentes principales de agua? ¿Cómo ingresamos agua al organismo? El agua del organismo la tenemos que beber. Por eso tenemos mecanismos que nos avisan de que tenemos falta de agua y nos da sed de beber agua, ¿cierto? Entonces, ingresamos agua de tipo exógeno por mecanismos como la sed, generalmente, pero el metabolismo celular de carbohidratos, de lípidos y de grasas produce también internamente, en ese metabolismo corporal, produce más o menos 300 mililitros día. ¿Por qué? Porque estamos desdoblando proteínas, estamos desdoblando azúcares para obtener energía, estamos desdoblando y movilizando grasas para obtener energía. Por lo tanto, allí tenemos entonces un agua exógena y un agua endógena, que son aproximadamente esos 300 mililitros día. Generalmente, ¿cómo ingresamos agua diariamente? Pues ingresamos agua, el agua que ingresa pues, a través de fuentes. Las comidas tienen agua, se ingiere en forma de líquidos generalmente o de alimentos, y se supone que ingerimos más o menos alrededor de 2.100 mililitros día de líquidos corporales, y que se sintetiza, ¿cierto?, por los procesos de óxido-reducción de 200 a 300 mililitros día, para que esta proporción de ingreso total de agua sean más o menos en una persona normal y de una talla normal, sean de 2.300 mililitros día. De tal manera que esa ingesta de agua es muy variable por las personas. Hay personas que no les gusta beber agua, pero que el organismo se las pide. Hay personas que están entonces en medios climáticos que son muy calientes y generalmente pues tienen que dispararse esos procesos de osmorreceptores para que le digan beba agua porque tiene sed. De tal manera que en esa forma nosotros entonces podemos tener aguas. ¿Cómo es la salida de agua básicamente? ¿Por dónde perdemos agua nosotros en el organismo todos los días? Pues perdemos por respiración. ¿Qué quiere decir? Que los pulmones están sacando CO2 y están entrando oxígeno. En ese proceso de respiración, como tenemos una temperatura entre 36 y pico más o menos, mantenemos la temperatura, pues allí también transpiramos entonces vapor de agua. O en la respiración sale también vapor de agua. Por eso podemos entonces perder agua por respiración en un clima normal, 500 mililitros día, y por la piel unos 500 mililitros día. Si la temperatura sube, pues podemos perder mucho más. Pero y a eso le llamamos pérdidas insensibles. ¿Por qué? Pues porque no estamos sintiendo que estamos perdiendo agua, pero diariamente perdemos alrededor de unos 700 a 900 mililitros día, ¿cierto? Otra pérdida de agua que sí sentimos básicamente es esa que dijimos en la formación de orina. ¿Cómo nosotros entonces, a medida que filtremos en el riñón todos estos procesos, pues vamos a hacer secreción de orina? ¿Cuánta? Pues de 800 a 2.000 mililitros día, dependiendo de los ingresos que tengamos de agua. Y por heces también perdemos una mínima cantidad de agua, pero pueden llegar a ser 100 mililitros día, y si hay una diarrea, pues mucho más. Vemos que en estas pérdidas, pues nosotros generalmente no tenemos en cuenta los vómitos, porque diariamente pues no vomitamos, pero también por allí, por vómitos se puede, y por diarreas se puede perder grandísimas cantidades de agua, sobre todo en los niños, que generalmente es a los que más diarrea les da, o cuando uno se come algún alimento que le produce entonces una patología gastrointestinal, puede tener intoxicaciones con vómitos y diarreas. De tal manera que el ingreso y pérdida de agua diaria, lo normal, los líquidos ingeridos normal pueden ser entonces 2.100 mililitros día, que con ejercicio prolongado puede ser mucho más, dependiendo de si a la persona le gusta o no tomar agua,
que el metabolismo produce mínimo 200 y más de 300 generalmente, de tal manera que los ingresos totales se pueden sumar a 2.300. Pero que las pérdidas también por todo lo que tenemos, por la piel, por los pulmones, por el sudor, por las heces y por la orina, tienen que estar en un balance. ¿Qué quiere decir? Que lo que ingerimos, el agua que ingerimos, tiene que ser igual al agua que excretamos por orina. Por eso, a medida que aumentamos el ingreso de agua, pues tenemos que eliminar mucha más cantidad de agua. De tal manera, y pueden ver que en una serie deportiva o de ejercicio prolongado se pueden perder hasta 5.000 miligramos por día, básicamente, en un ejercicio intenso. Por eso, entonces, ese balance hídrico, generalmente la entrada tiene que ser igual a la salida y ese balance tiene que estar en cero. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo que ingerí es lo mismo que excreto, básicamente. Y si ese balance se inclina hacia la positividad, ¿qué quiere decir? Pues que entra más cantidad de agua que la que sale. ¿Y eso dónde se ve? Pues porque ingerimos mucha cantidad de agua por la ingesta oral o podemos hacer que el riñón no esté trabajando normalmente y que entonces ese riñón ya no excrete. Y si no excreta, nos acumula el agua. Y si nos acumula el agua, nos van a producir edemas. Por lo tanto, ese riñón que no está filtrando bien, tenemos que someterlo a diálisis para poder eliminar esa cantidad de agua. Y si el balance se inclina hacia lo negativo, pues entonces vamos a tener que la entrada va a ser menor que la salida y allí tenemos entonces, mientras que aquí hacemos sobrehidrataciones y edemas, aquí hacemos deshidrataciones y podemos perder junto con el vómito y la diarrea muchos electrolitos además que nos pueden llevar entonces a un choque hipovolémico. ¿Hasta ahí queda claro entonces cómo se maneja el agua corporal? Sí, doctora. Sí, Doctora, ¿será que usted por favor podría quitar el cuadrito que estaba tapando los títulos? Qué pena. Es que a veces se me instala ahí que no sé cómo quitarlo. No, por aquí no es. Es que se me instala ahí porque estoy manejando y a veces se me quita. La distribución de así ves que cuando muevo el cursor, entonces inmediatamente se me mueve. La distribución de agua corporal a diferentes edades, aquí la tenemos. Mire cómo el agua corporal puede estar distribuida en el interior de las células o en el líquido intracelular o en el líquido extracelular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Cómo esta agua corporal, dependiendo de las edades, varía generalmente y vamos a tener diferente cantidad de agua. ¿En relación a qué? Así está en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. Esas pérdidas de agua por los riñones, dijimos, como vimos en la clase anterior, pues van a estar reguladas estrechamente. ¿Qué quiere decir? Pues que hay múltiples mecanismos, ya lo vimos, que esa filtración de agua dependía y en la próxima clase dentro de 8 días vamos a ver cómo se hace la reabsorción de agua, de sodio, de cloro y cómo entonces podemos retener agua o cómo podemos eliminar agua. De tal manera que es el medio más estrictamente regulado, son los riñones controlados. ¿Para qué? Pues para mantener un volumen de orina de excreción que sean 0,5 litros día en una persona hidratada o tan como 20 litros día en una persona que ha bebido cantidades enormes de agua. Pero que allí tenemos mecanismos muy estrechos en el riñón para controlar entonces esta eliminación de agua. Dijimos entonces que ese balance de agua dependía entonces de qué, de los procesos de hidratación y de las pérdidas de agua diarias y que tienen que estar en equilibrio generalmente, porque si ese equilibrio no está, va a haber entonces patologías instaladas
de hiper o hipoosmolaridad. Entonces, dijimos también que dentro de esas funciones del agua, pues estaba transportar nutrientes y productos de desecho del metabolismo ya en el interior del organismo, esenciales para la vida y el estado de todas las células, que participaba en todos los procesos de reacciones importantes dentro del organismo, los procesos de digestión, los procesos renales de secreción, absorción y, ¿cierto?, que estaban entonces todo controlando todo ese metabolismo y metida el agua allí. Contribuir a la termorregulación corporal, enfriando que pues, la piel para que nosotros no cambiemos la temperatura corporal. Actuar como lubricante, ¿por qué? Porque en todas las articulaciones tenemos una cantidad de agua en todos esos tejidos que están formando la articulación y que produzcan entonces lubricaciones. Por eso cuando el agua se pierde mucho del colágeno que se tienen allí en esas articulaciones, pues empiezan a rozar un hueso con otro y es lo que produce dolor básicamente. Actuar como amortiguador de impacto, alrededor de qué, del cerebro, de la médula ósea y al interior del globo ocular que está lleno de agua. ¿Para qué? Pues para que cualquier golpecito no vaya a afectarlo mucho. El embarazo, dijimos también, porque todo ese líquido amniótico que rodea al feto en crecimiento, pues lo protegemos también de golpes y de lesiones básicamente, pero también que actuaba como disolvente de quién, de todas las sales, de los aminoácidos, de las vitaminas, de las moléculas que están corriendo entonces por todas las células. Pero ¿dónde tenemos el agua entonces? Ese agua básicamente corporal la tenemos en compartimientos, entonces eso es lo que vamos a ver. Esos compartimientos, entonces en esa agua corporal la podemos tener entonces en compartimientos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos agua al interior de la célula. Células que están rodeadas de ¿qué? De una membrana. Pero que tenemos agua corriendo por los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y que tenemos agua que está rodeando las células. De tal manera que allí entonces vamos a tener espacio que vamos a llamar extracelular, lo que corre por fuera de las células, y agua intracelular, lo que corre por el interior de las células. De tal manera que en esa forma nosotros tenemos los líquidos extracelulares. Líquido intracelular, todo lo que está al interior de la célula, y líquidos extracelulares, todo lo que corre por fuera de la célula, que es el líquido intravascular o el plasma, y el líquido intersticial que baña tejidos y órganos. ¿Cómo es la división entonces de esos líquidos corporales? Esa división generalmente existe un intercambio, lógicamente las divisiones están separadas por membranas, los vasos sanguíneos tienen membranas y tienen estructuras que separan del líquido extracelular, las células tienen membranas que separan el líquido intracelular del extracelular y los tejidos tienen membranas. Dijimos entonces que el 40% de nuestra agua está en el interior de las células, que lo llamamos el líquido intracelular, que el 17% está en el líquido intersticial, y dijimos el líquido intersticial es este líquido que está bañando las células, ¿sí? Es el 17%, y que el líquido intravascular es aquel que corre, entonces dijimos por aquí, por los vasos sanguíneos, venas y arterias, y que también corresponde al del 4 al 4,5% del agua corporal. De tal manera que si sumábamos este 17% con estos 4 o 4,5%, nos dan entonces de que nosotros también con los líquidos que bañan los tejidos linfáticos, también que equivalen al 2%, o los tejidos de los terceros espacios, que generalmente es el líquido amniótico, líquido cefalorraquídeo, los líquidos que están en las glándulas, en el globo ocular o en espacios potenciales que se llaman espacios transcelulares,
toda la sumatoria de esto nos da de que aproximadamente tenemos del 20 al 25% en todos esos compartimientos celulares. De tal manera que en ese líquido intracelular nosotros entonces tenemos que el porcentaje de esos líquidos, dijimos, es el 40% que está aquí. De ese 40%, entonces el agua corporal, ¿qué quiere decir? Que es las 2/3 partes de los líquidos que tenemos en todo el organismo, pero dentro de esa agua, en el interior de la célula, ¿qué tenemos en mayor proporción? Tenemos en mayor proporción potasio al interior de la célula con magnesio, ¿sí? Tenemos proteínas al interior de las células y tenemos amortiguadores como fosfatos y sulfatos. De tal manera que son los que están en mayor proporción dentro de esas 2/3 partes del agua corporal. En el líquido plasmático y líquido intersticial, ¿a qué equivale? Pues a 1/3 parte de ese agua corporal total que dijimos es el 20%. Y allí corriendo en ese líquido plasmático intersticial tenemos iones en mayor proporción que son el sodio y el calcio y aniones que es el cloro básicamente con amortiguadores que es el bicarbonato que dijimos es el buffer así en el plasma sanguíneo que mantiene digamos el pH dentro de neutralidad. Tenemos también que en el líquido plasmático que corría entonces por los capilares, venas y arterias, pues es una 1/4 parte del agua corporal, que equivale al 5% generalmente, y allí también tenemos cationes dentro de esa solución que son sodio y calcio, aniones cloro y amortiguadores como el bicarbonato. En el líquido intersticial dijimos eran las 3/4 partes, que es las que baña entonces el intersticio de las células, que equivale al 15%, teníamos cationes, sodio, calcio, cloro, y teníamos un gel que en estado líquido que generalmente es el 1%. Y entonces allí podemos tener en ese gel disuelto ¿qué? Pues disueltas glucosa, disueltas entonces partículas como electrolitos también tenemos allí. Esto creo que lo vieron ustedes en primer semestre, me parece, con la doctora Landa Azuril, ¿cierto? El agua corporal. ¿Sí lo vieron? Entonces, ¿cómo se calcula el agua corporal? Pues con una simple regla de 3, ¿cierto? Porque lo tenemos en porcentaje, entonces nosotros dijimos, si un 100% que equivale a 100 kilogramos, hay 60 litros de agua para un hombre que pesa, sí, el peso es 79.6 kilogramos, pues entonces en esos 76.6 kilogramos, ¿a cuánta agua equivale? Ese 60% que nosotros tenemos, eso nos da que el agua corporal que tiene ese señor de 79.6 kilogramos es de 47.76 litros. Es una simple regla de 3 porque dijimos las mujeres tienen un 50% de agua y el hombre un 60% de agua. Entonces, para abreviar esta regla de 3, pues nosotros multiplicamos ¿qué? El 0,6 porque ya hicimos la división sobre 100, entonces 0,6 por el peso ideal en kilogramos. Peso ideal, ¿qué quiere decir? Que dependiendo de mi estatura, de mi edad, yo tengo que tener un peso ideal. Todo lo que falte de ese peso ideal o todo lo que sobre de ese peso ideal, pues son faltantes o es sobrepeso. Entonces, en un hombre normal es 0,6 por el peso ideal en kilogramos, en una mujer es 0,5 por el peso ideal en kilogramos. Voy a conectar aquí porque creo que esto se me está agotando la batería y entonces no me está como cargando. Cuando un individuo tiene sobrepeso, pues entonces yo calculo primero el peso ideal y después le sumo multiplicado por 0.1 los kilogramos de sobrepeso. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que pesar 50 kilogramos y peso 60, pues de 50 es mi peso ideal y multiplico 0,5 por 50 y esos 10 que tenía de más lo multiplico por 0,1 y sumo
a eso me da el agua corporal básicamente. De tal manera que en el líquido intracelular, dijimos también es una simple regla de 3. Si el 35% era de ese 100%, en el peso de esa persona que estábamos haciendo el ejemplo ahora, ¿a cuánto equivale? Y eso me da que en el líquido que está bañando las células en su interior es de 27.8 litros básicamente. Lo mismo calculo el líquido extracelular, que es el 25%, ¿cierto? De esa persona que pesa 79.6, hago la misma regla. Entonces yo digo, de estos 42 litros, aquí está, de estos 47.76 litros que tenía este señor, pues entonces tiene 27.8 en el líquido intracelular y 19.9 en el líquido intracelular. Aquí ve, esto me quedó mal, aquí es líquido extracelular. Voy a corregirlo de una vez porque después se me queda ahí. Este es líquido extracelular. Listo. Entonces, esto es lo que tenemos, bañando ¿qué? Las células y en el exterior de la célula. ¿Cómo calculamos el volumen? El cálculo del volumen sanguíneo dijimos que es el 7%, aproximadamente 5 litros día. ¿Dónde tenemos el volumen sanguíneo? Pues corriendo en paralelo por arterias y venas, de tal manera que tenemos líquido en el plasma, que es el líquido extracelular, y líquido que está en el interior de los glóbulos rojos o de los hematíes, ¿cierto? Y entonces podemos calcular el volumen plasmático, ¿a qué va a ser igual? El del plasma sanguíneo, pues del 4 a 4,5%, si en una persona de 70 kilogramos, ¿a cuánto equivalen entonces esos 4 litros que puede tener? Y eso me da que es aproximadamente 2,8 litros de plasma o 2.800 mililitros que tiene esa persona corriendo por aquí, líquido que está en el plasma bañando los glóbulos rojos. Pero dentro del glóbulo rojo dijimos que es el hematocrito, que es el 45% de células que tiene ese líquido en total. Entonces, de 100 mililitros que tienen, el 45% que son células y 55% de plasma. Por lo tanto, entonces ahí nosotros podemos tener entonces también ese volumen sanguíneo. Para esa persona de 70 kilogramos, en ese 100%, nosotros dijimos 100% o 100 mililitros de sangre, hay 55 mililitros de plasma. En estos 2.800 mililitros de plasma que dijimos que teníamos en ese volumen plasmático, ¿a cuánto equivalen? Y eso me da que el X es aproximadamente de 5.090 mililitros de sangre, que el volumen sanguíneo es alrededor de 5 litros. Entonces, en esa forma yo puedo calcular entonces con el volumen plasmático, con el hematocrito y con el volumen sanguíneo qué cantidad de líquido tenemos corriendo entonces por el flujo sanguíneo. ¿Cómo se hace entonces ese intercambio hídrico entre los compartimientos? ¿Cómo movemos nosotros el agua de un lado al otro? Ese proceso de mover el agua de un lado al otro, de mover sustancias de un lado a otro, pues se llama y se mueve a través de ¿qué? Dijimos de la permeabilidad que tengan las membranas. No sé por qué me está dando esto. Voy a mirar, a ver qué me pasa. No sé por qué me está diciendo que me cierra aquí. Entonces, esos, ya lo conecté, no sé qué me pasa, si de pronto se me va, miro a ver qué hago. Entonces, ese intercambio, nosotros podemos hacer intercambio de muchas cosas a través del plasma sanguíneo. ¿Intercambio de qué? De gases. Podemos transportar CO2, nitrógeno, oxígeno. Moléculas pequeñas generalmente, moléculas pequeñas como el agua pueden pasar las membranas, pero moléculas ya complejas como la urea no pasan la membrana. Moléculas grandes como glucosa o azúcares generalmente pues necesitan transportadores
y ya lo vimos que necesitaban cotransporte para poderlos pasar por esa membrana. Iones también muy complejos no pueden pasar porque necesitan canales que pasen entonces moléculas. Y moléculas polares cargadas como aminoácidos, ATP, glucosa 6-fosfato, pues tampoco pueden pasar la membrana. Entonces, mire cómo la permeabilidad de la membrana es fundamental para nosotros podemos hacer este movimiento. De tal manera que este movimiento de agua del interior al exterior generalmente a través de una membrana tiene que estar en equilibrio, porque si ese movimiento de agua que se llama ósmosis, que pasa de un lugar que tiene menor concentración de electrolitos a un lugar que tiene mayor concentración de electrolitos, eso se llama ósmosis. Entonces, ¿qué es la ósmosis? ¿Quién me quiere decir qué es la ósmosis? Paso de agua a través de la membrana. Es el flujo de agua a través de la membrana. Y si yo aquí tengo un volumen de agua y paso agua para diluir a otro, ¿qué me va a quedar? En el lado izquierdo, ¿qué me queda de agua? ¿Qué me queda de agua aquí si yo llevo el agua hacia este lado y diluyo? Aquí lo tengo, miren. Este es en equilibrio, ¿cierto? En equilibrio está así. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay partículas, pero que aquí hay menos agua, en donde hay menos cantidad de partículas que aquí, donde hay mayor cantidad de partículas, porque lo que se iguala es la concentración, ¿sí? Entonces, el agua fluye hacia el lado donde hay mayor concentración. ¿Para qué? Para aumentar el volumen, disminuir la concentración y que quede igual a la que tenía menor cantidad de partículas. Este movimiento de agua que fluye de menor concentración a uno que tiene mayor concentración de partículas se llama ósmosis, ¿sí? Movimiento o difusión de agua a través de una membrana semipermeable. Pero resulta que las partículas que están en solución ejercen presión sobre la membrana. Por eso llamamos presión osmótica. Aquí, a esa presión que ejercen sobre la membrana semipermeable, las sustancias que están disueltas allí. Y esa presión hace que, como hay mayor cantidad de partículas aquí, pues produzca movimiento de agua. ¿Por quién? Por ósmosis, ¿cierto? Entonces hay que definir qué es ósmosis, que es el paso de agua a través de la membrana de menor concentración a mayor, y la presión osmótica, que es la presión que ejercen las partículas sobre la membrana para que el agua fluya por ósmosis, ¿sí? ¿Esa presión osmótica de qué depende? La presión osmótica que produce solución guarda proporción directa con la temperatura generalmente. ¿La temperatura en qué? Pues siempre la han medido en grados Kelvin, que es la temperatura universal, y depende de ella. ¿Por qué? Porque generalmente con esta temperatura nosotros en el organismo podemos tener sales disueltas en agua, como es cloruro de sodio. Pero el cloruro de sodio generalmente en solución se va a partir ¿en qué? En partículas cargadas con cargadas. Entonces, esas partículas que forman iones se llama sodio positivo o cloro negativo. Y la actividad osmótica que ejerce el cloruro de sodio sobre esta pared, pues mientras que la glucosa que está aquí, que no se divide, hace una presión, pues el sodio hace dos, porque forma dos partículas. Por eso se llaman entonces la actividad de la sustancia.
me están viendo allí? Por favor. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Es que se me apagó el computador, no sé por qué lo cambié de enchufe, qué pena con ustedes. Entonces estábamos hablando que la glucosa generalmente que no se disocia, pues es una partícula que ejerce presión sobre la membrana y que el cloruro de sodio tenía entonces dos partículas que ejercían presión sobre la membrana. Cada vez que pase eso, pues son partículas que ejercen presión osmótica. De tal manera que esa ósmosis, ¿qué pasa? Mire que donde hay mayor cantidad de partículas, y nosotros llamamos a esto una solución hipertónica, porque tiene muchas partículas en solución, le están ejerciendo presión osmótica a esta membrana que permite entonces que el agua fluya por ósmosis. ¿Qué pasa? Pues aumenta el volumen, disminuye el volumen en el compartimiento derecho, pero la concentración de las dos soluciones va a ser igual. Por eso es que generalmente el agua se mueve dependiendo de las concentraciones que haya en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. ¿A través de qué? De la pared de las membranas, ¿sí? Los electrolitos, dijimos, ¿qué son? Pues son sustancias químicas, sustancias que permiten entonces que a través de estos electrolitos corra la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque son sustancias que tienen cargas positivas, cargas negativas, y entonces por allí nosotros podemos transmitir la corriente eléctrica. Muchas veces un compañero se me arrima y dice, de pronto la corriente electrostática nos pega como un corrientazo a las dos, pero es por eso, porque nosotros transmitimos corriente eléctrica a través de esos electrolitos. De tal manera que esos electrolitos en solución pueden comportarse como eso, como electrolitos que transmiten la corriente eléctrica. En los líquidos corporales, dijimos, son ¿qué? Soluciones acuosas. Se componen de ¿qué? De agua, que es el solvente, y partículas de iones, que son los solutos, básicamente. Los iones de las sustancias que se disuelven en agua, pues dependiendo de qué tipo de sustancia, pueden producir partículas iónicas como son OH, en el caso del NaOH, OH negativos, sodios positivos, en el caso del cloruro de sodio puede ser entonces, o del ácido clorhídrico puede ser HCl, en donde se disuelve entonces también H's positivos y Cl's negativos. Esos son iones que forman entonces en solución. Podemos tener electrolitos que interactúan entre los iones constituyentes de sustancias en solución, como el cloruro de sodio. Generalmente también los podemos tener allí, los denominamos entonces electrolitos que pasan corriente eléctrica. Pero cada una de estas sustancias químicas pues tiene una valencia. ¿Qué quiere decir la valencia? El número de electrones que tiene un elemento en su nivel de energía más externo y que puede hacer compartir, donar electrones. Entonces, la valencia permite saber cuánta cantidad de cloros van a llegar a un calcio, generalmente porque el calcio le está diciendo yo puedo admitir dos cloros para formar entonces el cloruro de calcio, o le puede decir el sodio, no, yo puedo admitir, o el cloro, tráigame un sodio, porque es más electronegativo el cloro, entonces tráigame un sodio y formar el cloruro de sodio, con una sola molécula de sodio. Entonces, en esa forma, la valencia permite que nosotros hagamos eso. Esos equivalentes o miliequivalentes son unidades en que se expresan entonces esos electrolitos, de tal manera que para el estudio del equilibrio hídrico y electrolitos se usa la connotación de miliequivalentes, que es que la milésima parte de un equivalente por litro, en lugar de decir miligramos por 100, que es miligramos en 100 mililitros. El concepto de equivalente se basa en ¿qué? En la combinación de cualquier sustancia o compuesto de referencia, básicamente, pero también en los líquidos corporales tenemos que tener un equilibrio. También, así como en el agua de entrada y de salida,
aquí esas partículas que están en solución también tienen que estar en equilibrio, de tal manera que tengamos la misma cantidad de sustancias positivas que la misma cantidad de sustancias negativas en cada uno de los compartimientos celulares. Ejemplo, aquí tenemos entonces, dice, el peso de un equivalente gramo. ¿A qué se refiere? Se refiere al peso en gramos de una sustancia que es numéricamente igual al peso equivalente de dicha sustancia. Entonces, un equivalente gramo de una sustancia cualquiera va a ser el peso de esa sustancia en gramos. Y aquí tenemos entonces el equivalente de este que es el carbono, de tal manera que un equivalente de carbono a que es igual, dijimos, al peso de esa sustancia en gramos, aquí lo tenemos que es 12 gramos, que es su peso atómico, ¿sobre quién? Sobre la valencia. ¿Y la valencia cuánto es? 4. Por lo tanto, un equivalente gramo de carbono pesa 3 gramos. Eso es un equivalente gramo. Ustedes pueden hacer la equivalencia en gramos de cada uno de estos compuestos que les puse aquí como ejemplo para que se habitúen a qué son los equivalentes gramos. Entonces, un equivalente gramo de aluminio, un equivalente gramo de ácido sulfúrico, un equivalente gramo de NaOH, 2 equivalentes gramos de cloruro de sodio y 2 equivalentes gramos de agua. ¿A cuántos equivalentes equivalen ahí? Entonces, los pueden hacer. El peso de un equivalente gramo, dijimos entonces en el caso de este compuesto, dice el caso del sulfato de sodio, que tiene entonces 2 moléculas de sodio, una de azufre y 4 de oxígeno. El peso molecular en gramo debe dividirse entre 2. ¿Por qué? Porque la partícula que tiene carga positiva es el sodio, ¿sí? Para dar el equivalente. La misma división debe hacerse en el caso de iones divalentes, como es el sulfato y el calcio, ¿sí? En el caso del ácido fosfórico, que tiene 3, se divide el peso equivalente entre 3 para dar el equivalente gramo. Entonces, mire cómo yo, dependiendo de cuántas partículas se disocian en negativas y en positivas, puedo tener entonces el equivalente gramo. El equivalente gramo de sodio, cloro, hidrógeno, pues es su peso molecular en gramos. En cambio, el equivalente gramo del amonio, al amoníaco generalmente, es la suma de, este es el amonio, no el amoníaco porque es NH3, el amonio es la suma del peso atómico en gramos por un equivalente de nitrógeno y 4 de hidrógeno. Entonces, allí tenemos que los pesos equivalentes cambian generalmente. ¿Cómo se hacen entonces esas disoluciones molares? Las disoluciones molares son aquellas en las que el soluto se disuelve como una molécula. ¿Qué quiere decir? Que no se disocia. Si yo tengo un mol de azúcar, me va a dar un osmol o un mol de azúcar en solución. El número total de partículas existentes en disolución coincide con el número total de partículas de soluto. Generalmente, un mol de glucosa que no se divide, pues no conduce la corriente eléctrica, no produce electrolito, y ahí tenemos entonces sustancias que no se disocian, como es la sacarosa, la urea y el etanol, o la glucosa propiamente dicha. No se disocian en partículas, mientras que algunas sustancias, aquí tenemos la glucosa en agua, siempre va a ser glucosa, la creatinina en agua siempre va a ser esta estructura compleja que tiene este anillo generalmente amídico aquí, y la urea va a ser entonces que tiene este grupo carboxilo con 2 grupos aminos, van a ser iguales, no son electrolitos, por lo tanto no conducen la corriente eléctrica. Pero disoluciones como estas, en donde el cloruro de sodio se rompe en Na positivo y en cloro negativo, el KCl, que es el cloruro de potasio, se rompe en KCl positivo, Cl negativo, el KOH se disocia en 2 OHs, más calcios con carga más 2, el fosfato se disocia en fosfatos 2 veces negativo, más 2 protones de hidrógeno, y lo mismo que el ácido carbónico también. Entonces, estas sustancias sí son electrolíticas
¿Qué quiere decir? Se disocian en iones y producen entonces peso, presión sobre las membranas. De tal manera que los electrolitos producen cargas positivas que se llaman cationes, cargas negativas que se llaman aniones y que pueden producir entonces corriente eléctrica. Funciones de los electrolitos, muchos de ellos son minerales esenciales. ¿Por qué? Porque tenemos cloro, tenemos calcio, tenemos sulfatos que están formando parte de estructuras corporales. Además, dijimos, esos electrolitos producen presión sobre la membrana y por lo tanto producen ósmosis o corriente de agua que va hacia donde haya mayor concentración y ayuda a mantener ¿qué? El equilibrio ácido básico que se requiere para las actividades corporales normal, o sea que mantienen ¿qué? El pH sanguíneo. De tal manera que nosotros también en esa composición de los líquidos y compartimientos celulares, mire que en el líquido intracelular dijimos, pues teníamos mayor concentración de potasio, 4 miliequivalentes por litro, de sodio 142 y de cloro 101, y que la cantidad de proteínas era aproximadamente 2 gramos por decilitro. Mientras que en el líquido extracelular teníamos muchas más cantidades, entonces teníamos ya el potasio aquí, que estaba a 4 miliequivalentes, aquí podemos tener entre 3, 5 y 5, el sodio que estaba aquí entre 142 en el líquido intracelular, aquí podemos tener de 135 a 145, estoy viendo esto como raro hoy. Y el líquido extracelular tenemos bicarbonato, cloro, tenemos calcio y proteínas en el líquido intracelular. Este era el líquido intravascular, perdón, estaba equivocada, mientras que este es el líquido intracelular. Lo estaba viendo porque las concentraciones de potasio están mucho más bajas que en el interior de la célula. De tal manera que en el líquido intersticial y en el líquido extracelular la concentración de potasio es menor comparada con el líquido intracelular. Que al contrario, el sodio tiene menor proporción en el líquido intracelular que en el líquido extracelular. ¿Sí? Entonces eso hace que la cantidad de proteínas también que tengamos aquí en el líquido intracelular pues es una proteína mucho más grande, tenemos aniones de ATP en el interior de la célula, lo que no tenemos en el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque en el interior de la célula tenemos mitocondrias que nos están produciendo ATP. ¿Para qué? Pues para el metabolismo energético de toda la célula. Entonces, mire cómo las concentraciones de los electrolitos que producen presión sobre las membranas cambian dependiendo de dónde y en qué compartimiento estén. Por eso, si aquí aumentamos mucho la concentración de sodio en el interior de la célula, pues ¿qué va a hacer? El agua va a entrar hasta el interior de la célula por presión osmótica. Entonces, en esa forma. Ese movimiento de agua de un lado al otro y el equilibrio de electrolitos dentro de las células es lo que se conoce como el efecto Donnan-Gibbs. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un equilibrio que se produce entre los iones positivos y negativos que están a un lado de la membrana con respecto a los iones que están al otro lado de la membrana. Porque si eso no está en equilibrio, el agua se mueve. ¿Por dónde? Pues por la membrana, por ósmosis se mueve el agua. Entonces, las composiciones de los líquidos, ya dijimos, líquido extracelular tenía alta concentración de cloruro de sodio, bicarbonato y tenía baja concentración de potasio, calcio, magnesio y fosfato, mientras que el líquido intracelular tenía altas concentraciones de ácidos orgánicos, potasio, magnesio, fosfato y proteínas y baja concentración de cloruro de sodio que tienen que estar en equilibrio. ¿Cómo se mueve? Pues eso dijimos por difusión, de tal manera que el agua pasa por difusión dependiendo de quién, de la cantidad de partículas que haya a un lado
o al otro de la membrana. En este caso, el agua va a fluir de izquierda a derecha, porque en la derecha tenemos mayor cantidad de electrolitos que a la izquierda. Entonces, eso se llama entonces movimiento de equilibrio dependiendo de esos electrolitos. En ese equilibrio de Donnan-Gibbs, la sumatoria de cargas positivas y negativas en cualquiera de los lados tiene que ser igual. Y la sumatoria de cargas positivas o negativas también tiene que ser igual en el exterior que en el interior de la célula. Porque si esto no está igual, en el equilibrio de Donnan-Gibbs, el agua se mueve a donde hay mayor cantidad de electrolitos. Y a eso se llama electroneutralidad. De tal manera que la electroneutralidad, ¿a qué corresponde? Pues a la sumatoria de cargas negativas más la sumatoria de cargas positivas, y la sumatoria de cargas positivas en un compartimiento tiene que ser igual a la sumatoria de cargas negativas en ese mismo compartimiento. De tal manera que nosotros ahí podemos tener entonces que siempre la cantidad de electrolitos en el interior de la célula y en el exterior tiene que ser igual. ¿Qué cambia? Pues la proporción de electrolitos que haya en cada una de ellas, ¿cierto? De tal manera que, ¿qué dice el equilibrio de Donnan-Gibbs? Dice que la suma de los aniones y cationes de un lado de la membrana tiene que ser igual al del otro, que el producto de la concentración de iones difusibles será igual a un lado y al otro, que existen más partículas osmóticamente activas al lado donde se encuentra el ion no difusible, como es en el caso del interior de las células, que hay mayor cantidad de proteínas, que en el compartimiento donde se encuentra el anión no difusible, las concentraciones de aniones es menor que la de los cationes, pero que la suma de todo eso entonces van a ser igual. De tal manera que aquí tenemos todos los compartimientos celulares. Plasma sanguíneo que tiene electrolitos disueltos en cualquiera de las dos unidades miliequivalentes milimoles, líquido intersticial que tiene todos los electrolitos también en las dos unidades, el plasma y el agua celular del músculo. Entonces, mire cómo cambian las concentraciones de cualquiera de los electrolitos dependiendo del líquido donde estén, de tal manera que en esa forma, pero que la sumatoria en el plasma sanguíneo de cargas positivas y negativas tiene que ser igual a la del líquido intersticial y a la del líquido plasmático, porque o si no se va a mover el agua de un compartimiento al otro. Funciones de los solutos en el agua corporal. Aquí tenemos potasio. Dijimos el potasio, el volumen normal pues está entre 3,5 y 5,5 miliequivalentes por litro. ¿Qué acción hace el potasio? Pues básicamente una acción en donde sirve como cofactor de muchos procesos enzimáticos, hace excitabilidad del músculo esquelético y cardíaco y produce entonces, y además en la estructura y funcionalidad renal es importantísimo porque nosotros vamos a intercambiarlo por protones de hidrógeno para poder perder acidez del metabolismo celular, que lo vamos a ver en la próxima clase. Y esas alteraciones entonces de esas soluciones electrolíticas pues se pueden llamar, en este caso se llama hipocalcemia, ¿cierto? Hipocalemia, perdón, que está mal aquí escrito. De tal manera que el potasio va a ser menor de eso normal de 3,5 y entonces vamos a tener patologías como cuáles, como estreñimiento, en donde las evacuaciones son secas y duras, latidos del corazón rápidos e irregulares, orina frecuentemente, orina en grandes cantidades, calambres musculares, sensación de hormigueo en la piel, debilidad muscular y parálisis. Tenemos entonces cansancio. Entonces mire que las alteraciones electrolíticas van a producir las hipos o las hiper básicamente. Dijimos también que el sodio era un osmol muy importante en el líquido extracelular y que dependiendo de la concentración, ustedes recuerdan cuál es la fórmula de osmolaridad plasmática. ¿Quién me quiere decir?
¿A qué era igual osmolalidad plasmática? Niños. Doctora, es 2 por sodio más glicemia sobre 18 más 1 sobre 2.8. Exactamente, o sea, ¿qué quiere decir? Que el sodio va a ser muy importante. Si yo no conozco la glucosa y si yo no conozco aún la urea o la creatinina, ¿cierto? Que generalmente se elimina, pues yo sencillamente con una concentración de sodio que me dé el laboratorio clínico, yo puedo decir, este paciente puede estar en hipo o hipernatremia, ¿sí? Entonces, con solamente 2 por sodio, puedo calcular entonces la osmolalidad. ¿Y qué me da entonces esa osmolalidad? Que el sodio es el electrolito principal de esa osmolalidad plasmática, que equivale, está entre 270 y 310 miliosmoles por litro. Entonces, es muy importante que lo tengamos normal, porque si no vamos a tener esos problemas. Proteínas, albúminas y globulinas, que también lo vimos en cardio, dijimos que daban viscosidad a la sangre, que era nutrición de los tejidos, tenían también efecto osmótico, que estaban implicadas en la coagulación, en el transporte, en la defensa, y que producían entonces esas presiones oncóticas o coloidosmóticas, pues también son muy importantes para el intercambio de los electrolitos, porque si no, entonces también se alteran los electrolitos. Queda faltando una clasecita que es cómo medimos esos líquidos corporales, por si de pronto pueden y me la organizan por ahí en un huequito que tengan, porque es muy importante que ustedes la vean antes de que se suban para clínicas, porque esa por lo menos les da un poco más de soporte para ustedes poder hacer cálculos cuando estén en clínicas generalmente, ¿sí? Entonces, quedamos así, nos veremos el viernes que tenemos entonces equilibrio ácido-base. Niños, muchas gracias por la atención. Si hay dudas o algo, por favor, me llaman, me interactúan, me preguntan, ¿sí? Yo les estoy dando aquí las bases fundamentales porque la parte clínica la apoya el doctor Murillo, la apoya el doctor García. Yo les estoy dando la parte básica, no me meto mucho en la clínica porque eso ya les corresponde a ellos. ¿Ok? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buena tarde. Bueno, buena tarde. Se las pongo la clase en el recurso de apoyo.